Cedido al diputado José Eduardo Bravo Negrín, sus funciones serán cumplidas por el segundo secretario, el diputado Jorge Alberto Norcautín Carizales. Compañeros diputados, celebraremos este día la 10ª sesión del segundo periodo ordinario del tercer año con ejercicio constitucional de conformidad con el artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, bajo el siguiente orden del día: base de lista, declaratoria de existencia de quórum, apertura de la sesión, lectura de correspondencia, lectura de iniciativas, decreto o acuerdo, turnar a comisiones los siguientes asuntos legislativos listados en el inventario de la Diputación Permanente que quedaron en proceso de dictamen. Propuesta de punto de acuerdo para exhortar al Fondo Nacional para Fomento de las Artesanías y al Ejecutivo del Estado, a través de las Secretarías de Desarrollo Industrial y Comercial y de Desarrollo Social y Regional, que implementen un programa de apoyo de gastos médicos para los artesanos campechanos con la finalidad de protegerlos ante cualquier eventualidad que limite el desarrollo de sus capacidades laborales o que impida valerse por sí mismos en beneficio de los trabajadores y sus familias, promovida por el diputado Mario Trinidad Santoyo, diputado del partido Nueva Alianza. Lectura de iniciativa para reformar la fracción 11ª del artículo 23, la fracción 8ª del artículo 31 y adicionar un párrafo 4 al artículo 36, recorriéndose el subsecuente de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche, promovida por la diputada Gloria Aguilar de Ita del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Minuta de decreto para reformar los párrafos 4 y 6 del artículo 18 y el inciso C de la fracción 21ª del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitida por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso. Lectura, debate y votación de dictámenes correspondientes, dictámenes de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Control Interno de Constitucionalidad relativo a una iniciativa para reformar el artículo 7º de la Constitución Política del Estado de Campeche, promovida por los diputados José Roberto Carlos Rosa, Carlos Martín Ruiz Ortega, Luis Humberto Castillo Valenzuela, Ana Paola Ávila y Oscar Eduardo Uxul. Lectura y aprobación de minutas de ley, asuntos generales y declaración de clausura de la sesión. En atención al primer punto del orden del día, solicito al segundo secretario se sirva a pasar lista de asistencia para constatar el quórum y haga en su caso la declaratoria correspondiente. Compañeros integrantes de la 61ª legislatura local, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 39 de la Constitución Política de la Entidad, les solicito que al escuchar sus respectivos nombres tengan la amabilidad de contestar presente. Diputada Gloria Aguilar de Ita. Diputado Aguilar López Facundo. Diputada Ana Paola Ávila. Diputada Sofía Balam Ávila. Diputada Cecilia Borja Rayo. Diputado José Alberto Campos Sosa. Diputado José Ismael Canul. Diputado Luis Humberto Castillo Valenzuela. Diputado Humberto Manuel Cahuís Jesús. Diputada Adaluz Herrera González. Diputada Teida García Córdoba. Diputado Miguel Ángel García Escalante. Diputado Noel Juárez Castellanos. Diputado Juan Carlos Lavalle Pinzón. Diputado Raúl Humberto Machaín Cervantes. Diputado Adolfo Sebastián Magaña Badilla. Diputado José Manuel Manrique Mendoza. Diputada Yolanda del Carmen Montalvo López. Diputada Nadia Licet Moreno Chamiz. Diputado Ramón Gabriel Ochoa Peña. Diputado Javier Ortega Vila. Diputado Marcos Alberto Pinzón Chávez. Diputado
Francisco Elías Romellón Herrera. Diputado Jesús Antonio Quiñones Loesa. Diputado Jorge José Sáenz Ceguera Lara. Diputado Pablo Hernán Sánchez Silva. Diputada María Rafaela Santamaría Blum. Diputado Mario Trinidad Cruz Santoyo. Diputado Óscar Eduardo Utzul. Diputada Yolanda Guadalupe Valladares Valle. Diputado Manuel Jesús Zavala Salazar. Diputado presidente, se encuentran presentes 32 diputados, por lo tanto existe quórum. Los diputados José Eduardo Bravo Negrín y la diputada Ana María López Hernández solicitaron y obtuvieron permiso para no asistir a esta sesión. Para el efecto de proceder a la declaración de apertura de la sesión, solicito a los diputados y al público asistente se sirvan poner de pie. Siendo las 11 horas con 19 minutos del día 7 de mayo de 2015, se abre la 10ª sesión del segundo periodo ordinario del tercer año del ejercicio constitucional de la 61ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche. Tomen asiento, por favor. Segundo secretario, si existe correspondencia para conocimiento de la Asamblea, sírvase dar cuenta de ella. Diputado presidente, se ha recibido la circular número HCOM 018-2015 remitida por el Congreso del Estado de Tabasco. 2. El oficio número SG-A302-2015 remitido por la Secretaría de Gobierno del Estado de Campeche. 3. El oficio número 17-2015 remitido por el Congreso de Quintana Roo. Documentación que obra para lo conducente. Usted mismo sírvase a dar lectura a la correspondencia de cuenta. Circular HCOM 0018-2015, Villahermosa, Tabasco, 1 de febrero del 2015. Diputado presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Campeche presente. Por instrucciones de la presidenta de la mesa directiva, diputada Verónica Castillo Reyes, me permito comunicarle que en sesión pública con carácter de solemne, celebrada en esta fecha, la 61ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, aperturó el primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle atentamente al licenciado Gilberto Mendoza Rodríguez, oficial mayor. Número de oficio SG-A302-2015. Asunto: se adjunta para su atención y seguimiento punto de acuerdo del Senado de la República. Diputado Ramón Ochoa Peña, presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Honorable Congreso del Estado, presente. Por medio del presente me permito enviarle para su conocimiento copia del oficio número DGPL 2P3A 3044 emitido por el senador Luis Sánchez Jiménez, vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, a través del cual hace del conocimiento el punto de acuerdo aprobado en sesión celebrada el 7 de abril del año en curso, por el cual el Senado de la República exhorta lo siguiente que a la letra se transcribe. Primero, el Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal y de las entidades federativas, así como al jefe de gobierno del Distrito Federal, a disponer de los recursos presupuestarios suficientes para la implementación de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Segundo, el Senado de la República exhorta respetuosamente a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a armonizar su legislación local con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con la finalidad de diseñar o fortalecer los mecanismos necesarios para cumplir cabalmente con sus objetivos. Lo anterior para los efectos legales inconducentes a que dé lugar. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo reiterándole mi atenta y distinguida consideración. Atentamente, San Francisco de Campeche, 17 de abril de 2015. Maestra Perla Karina Castro Farías, subsecretaria A de Gobierno. Oficio 17-2015-PE. Se comunica declaratoria de apertura y clausura del primer periodo extraordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional. Diputado secretario de la mesa directiva del Congreso del Estado de Campeche, presente. Con fundamento en el artículo 28, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, en la 14ª legislatura constitucional del Estado, declaró abierto y clausurado su primer periodo extraordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional
el día 12 de enero del 2015, previa elección de la mesa directiva, lo cual se le comunica para los efectos legales a que haya lugar. Sin otro particular, nos es grato reiterar las seguridades de nuestra consideración distinguida. Atentamente, sufragio efectivo, no reelección, licenciado Juan Luis Carrillo Soberanis y profesor José Ángel Chacón Arcos. Diputado presidente, dado lectura a la correspondencia recibida. Segundo secretario, elabore y remita los acuses de recibo correspondientes. Diputados de la 61ª legislatura, de conformidad con el inventario de asuntos turnados a esta mesa directiva por la Diputación Permanente, esta presidencia acuerda lo siguiente: túrnese a la Comisión de Desarrollo Económico para la continuación de su estudio lo siguiente: propuesta de punto de acuerdo para exhortar al Fondo Nacional para el Fomento de Artesanías y al Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial y de Desarrollo Social y Regional, que implementen un programa de apoyo para gastos médicos para los artesanos campechanos, con la finalidad de protegerlos ante cualquier eventualidad que limite el desarrollo de sus capacidades laborales o que impida valerse por sí mismos en beneficio de los trabajadores y sus familias. Promovida por los diputados Mario Trinidad Santoyo y Oscar Eduardo Urzul del Partido Nueva Alianza. Segundo secretario, continúe dando cuenta sobre los asuntos listados en el orden del día. Diputado presidente, en cartera para esta sesión está programado lo siguiente: iniciativa para reformar la fracción 11ª del artículo 23, la fracción 8ª del artículo 31 y adicionar un párrafo 4 al artículo 36, recorriéndose el subsecuente de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche, promovida por la diputada Gloria Aguilar de Ita del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Minuta de decreto para reformar los párrafos 4 y 6 del artículo 18 y el inciso C de la fracción 21ª del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Documentación que obra para lo conducente. Segundo secretario, proceda a dar lectura a la primera iniciativa. Campeche, a 21 de abril del 2015. Secretarios del Congreso del Estado presentes. Con fundamento en los artículos 46, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Campeche y 72, 73 y 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, presenta una iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción 11ª del artículo 23, la fracción 8ª del artículo 31 y adiciona un párrafo 4 al artículo 36, recorriéndose el subsecuente de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche, al tenor de la siguiente exposición de motivos. Antecedentes. Para conocer la incidencia del fenómeno de la violencia contra las mujeres en México, contamos con una aproximación bastante certera: las encuestas. Las encuestas proporcionan una estimación confiable de la ocurrencia de los eventos cuando no se cuenta con un registro puntual de ellos. Por entidad federativa se observa que el Estado de México es la de mayor prevalencia de violencia de pareja a lo largo de la relación, con 57.6%. Le siguen Nayarit, Sonora, Distrito Federal y Colima. La de menor prevalencia de violencia de pareja es Chiapas, con 31.6%. Otros datos reveladores atañen a la violencia emocional, que 4 de cada 10 mujeres en México han sido humilladas, menospreciadas, encerradas. Les han destruido sus casas o del hogar, vigiladas, amenazadas con irse a la pareja, correrlas de la casa o quitarles a sus hijos, amenazadas con algún arma o con matarlas o matarse a la pareja. En relación con la violencia económica, de cada 10 mujeres en México, 2 han recibido reclamos por parte de su pareja por la forma en que gastan el dinero. Les han prohibido trabajar o estudiar, o les han quitado dinero o bienes. Y en cuanto a violencia física, 14 de cada 100 mujeres en México, su pareja la ha golpeado, amarrado, propinado puntapiés, tratado de ahorcar o asfixiar o agredido con un arma. Finalmente, respecto de la violencia sexual, a 7 de cada 100 les han exigido o las han obligado a tener relaciones sexuales sus propias parejas sin que ellas quieran, o las han obligado a hacer cosas que no les gustan. Sin embargo, cabe resaltar el hecho del aumento paulatino de la presencia de violencia física o sexual en los grupos de edad más avanzada. Entre las mujeres de 15 a 24 años, 9.7% se declararon víctimas de violencia física, mientras que 2.5% de violencia sexual. En las mujeres mayores de 64 años, dichos porcentajes llegan a ser de 13.4% y 6.8% respectivamente. De lo anteriormente expuesto se puede inferir que debido a que las mujeres
unidas se encuentran en mayor riesgo de sufrir violencia por parte de su pareja. Sin embargo, no siempre se recurre a alguna autoridad para denunciar el hecho, solicitar ayuda, orientación o protección legal cuando se experimenta un evento de violencia sexual o física durante su vida en pareja. La misma encuesta señala que solo 2 de cada 10 mujeres que vivieron violencia en su relación se acercaron a una autoridad a pedir ayuda, 13.6%. De ellas, 32.6% lo hizo ante un ministerio público para levantar una denuncia. Otra proporción importante recurrió al DIF con 32% y en menor medida a otras autoridades como es la policía con 20%, presidencia municipal o delegación 15.4% y a los institutos municipales o estatales de la mujer 9%. Entre los principales motivos por lo que las mujeres casadas o unidas no recurrieron a las autoridades ante la violencia contra ellas por parte de su pareja, se encuentra la creencia de que se trató de algo sin importancia o que él no va a cambiar, por vergüenza o para que su familia no se enterara, por sus hijos o porque su familia la convenció de no hacerlo, porque él le dijo que cambiaría o porque piensa que su pareja tiene derecho a reprenderla, por miedo, porque no sabía qué podía denunciar y porque no confía en las autoridades. Con relación a la violencia contra las mujeres en el ámbito comunitario, se manifiesta con agresiones psicológicas, físicas y sexuales perpetradas tanto por conocidos, amigos, vecinos, etcétera, como por desconocidos, extraños, policías o militares. 26.1% de las mujeres solteras sufrieron algún evento durante el año previo a la entrevista. 13.2% de las separadas y 11.7% de las casadas. En conjunto, 15.5% de todas las mujeres de 15 años y más de edad sufrieron al menos un evento de violencia comunitaria durante el último año. Considerando todos los eventos a lo largo de la vida, esta cifra se eleva a 31.7%. El caso de la violencia contra las mujeres en el ámbito patrimonial se entiende como la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades. Y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la mujer. La han vivido 3.9% de las mujeres de 15 años y más, siéndolas alguna vez unidas con el porcentaje mayor, 7.9%. Las casadas o unidas han sido más afectadas patrimonialmente en Baja California y Sonora, mientras que las alguna vez unidas son las más afectadas. El porcentaje mayor lo tiene Tlaxcala con el 10.8%, seguido de Baja California Sur, Morelos y Nayarit. Marco jurídico. El capítulo 5 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia señala las características del refugio como un espacio confidencial, seguro, temporal y gratuito, donde se prestan servicios especializados y atención integral a las víctimas de violencia, quienes pueden permanecer por 3 meses o más según las necesidades del caso. En el reglamento de dicha ley se señala que los refugios deben funcionar con base en el modelo de atención revisado, establecido y acordado de manera conjunta por el Mujeres, en coordinación con las dependencias del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Por otra parte, la norma oficial mexicana NOM 046 SSA 2-2005, Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres, Criterios para la Prevención y Atención, define el refugio como el espacio temporal multidisciplinario y seguro para mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia familiar o sexual, que facilita a las usuarias la recuperación de su autonomía y definir su plan de vida libre de violencia con ofrece servicios de protección y atención con un enfoque sistémico integral y con perspectiva de género. De acuerdo con el informe de evaluación específico de desempeño 2012-2013 del Coneval, al programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas PAIMEF, el evaluador externo señala que el presupuesto del programa es limitado en relación con la magnitud de la problemática que se pretende atender. En este sentido, resulta prioritario revisar los recursos financieros a la luz de la dimensión del problema a nivel nacional y el reciente escenario de instituciones de gobierno y sociales para atender la problemática. Objeto de la iniciativa: el fenómeno de la violencia contra la mujer ha alcanzado dimensiones muy importantes, tal como lo demuestran las diversas encuestas de información estadística disponible en nuestro país, mismo que además muestra una tendencia a la alza, por lo que es necesario fortalecer todas las acciones del Estado y la sociedad para enfrentarlo de forma más eficaz.
Hoy, pese a los avances alcanzados de las múltiples acciones que se han realizado tanto en las instancias públicas como sociales y privadas, continúa presentándose esta práctica en las diferentes esferas sociales en que se encuentran inmersas las mujeres. Por ello consideramos pertinente fortalecer la prevención y atención de la violencia contra la mujer, consolidando el trabajo de los refugios. En el estudio del 2013 presentado por la Comisión de Igualdad de la Cámara de Diputados por la Red Nacional de Refugios, informó que el recurso real necesario para la sustentabilidad de los refugios era de 370 millones de pesos y que el gasto mensual por persona al interior de un refugio es de al menos 12,000 pesos, ya que cada mujer recibe una atención integral, se satisfacen necesidades básicas de limpieza y alimentación y se les garantiza protección a través de sistemas técnicos de seguridad. Además de que no se pueden garantizar condiciones laborales justas al personal que labora al interior de los refugios, entre los que se cuentan con una directora, una administradora, el personal experto, psicólogos, abogadas, trabajadoras sociales y maestras de oficios. Actualmente se observa que en la mayoría de los refugios existen deficiencias importantes para brindar la atención en términos de lo que la normatividad les obliga, debido principalmente a las carencias de recursos materiales y humanos con que deberían contar. Quienes llegan a un refugio en busca de atención y apoyo deben recibir el mejor servicio posible, y para ello es necesario que los gobiernos estatales y municipales apoyen con mayor fuerza las labores de los refugios bajo la responsabilidad de la sociedad civil. No se trata de otorgar ayudas sin criterio alguno, sino para que estas instancias atiendan estrictamente la normatividad vigente. Para el caso de nuestra entidad, la propuesta considera atender la problemática estableciendo en la Ley de Acceso a una vida libre de violencia del Estado que las autoridades estatales y municipales deberán apoyar no solo en la creación de refugios, sino también dotarlos de recursos suficientes para su operación y funcionamiento, a efecto que estos puedan otorgar los servicios de calidad con los estándares que las autoridades establecen, de acuerdo con la normatividad vigente. Esto con la finalidad de que los recursos no solo lleguen de la Federación, sino de los estados y municipios. Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto. Primero, se reforma la fracción 11ª del artículo 23 y la fracción 8ª del artículo 31 de la Ley del Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche. Atentamente, diputada Gloria Aguilar de Ica, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Congreso del Estado de Campeche, 61ª legislatura. Diputado presidente, dado lectura a la iniciativa indicada. Túrnese de dicha iniciativa a la Comisión de Igualdad de Género para su estudio y dictamen. Cuarto secretario, proceda a dar lectura a la segunda iniciativa de cuenta. Buenos días. Ciudadanos secretarios del Honorable Congreso del Estado de Campeche presentes. En sesión celebrada en esta fecha, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión aprobó la minuta del proyecto de decreto que reforma los párrafos 4 y 6 del artículo 18 y el inciso C de la fracción 21ª del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para los efectos del artículo 135 constitucional, remito a ustedes disco compacto que contiene el expediente tramitado en las cámaras del Congreso de la Unión. México, Distrito Federal, 21 de abril de 2015. Diputado Sergio Augusto Chalú, secretario. Honorable Asamblea, la Comisión de Puntos Constitucionales, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso E y F de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 80, 84, 85, 157, numeral 1, fracción primera, 158, numeral 1, fracción cuarta, 167, numeral 4, y demás relativos del reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente dictamen. Antecedentes legislativos. 1. El 14 de octubre del 2014, la Cámara de Senadores aprobó el dictamen de las iniciativas con proyecto de decreto que reforman los artículos 18 y 73, fracción 21ª, inciso C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En materia de justicia para adolescentes, presentadas por el senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, los senadores Angélica de la Peña Gómez del Partido de la Revolución Democrática, Arely Gómez González e Hilda Flores Escalera,
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y el senador Roberto Gil Suárez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 2. El 23 de junio del 2014, el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó a la sesión ordinaria de la Comisión Permanente una iniciativa que propone reformas a los párrafos 4 y 6 del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, y que si bien no se determina en ese momento, no se dictamina en ese momento, por tratarse de una minuta del Senado, sí ha sido tomada en cuenta por su relación con el tema. Consideraciones. Esta comisión dictaminadora concuerda con los argumentos vertidos dentro del análisis de la minuta de la colegisladora para que considere necesario robustecer ese criterio a fin de puntualizar lo trascendente de esta reforma constitucional. En primer término, se considera conveniente citar los tratados internacionales que nuestro país ha suscrito y ratificado relativos a menores, a fin de especificar las normas que nos obligan como Estado parte a respetar los derechos y constituyen la ley vigente. Inciso A. Convención de los Derechos de la Niñez. Esta convención fue firmada por México el 26 de enero de 1990 y ratificada por el Senado de la República el 19 de junio de 1990 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de julio del mismo año. El artículo 40 establece: 1. Los Estados partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido unas leyes penales o quien acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes, a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de dignidad y el valor que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros, y en que se tenga en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y que éste asuma la función constructiva de la sociedad. 2. Con ese fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los instrumentos internacionales de los Estados partes, garantizan en particular que no se alegue que ningún niño haya infringido las leyes penales, ni se acuse o declare culpable a ningún niño de haber infringido esas leyes por actos o omisiones que no estaban prohibidos por las leyes nacionales o internacionales en el momento que se cometieron. Inciso B. Que todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se le acuse de haber infringido esas leyes, se les garantiza por lo menos lo siguiente: que se lo presumirá inocente mientras no se pruebe la culpabilidad conforme a la ley, que será informado sin demora indirectamente o, cuando sea procedente, por intermedio de sus padres o sus representantes legales, de los cargos que pesan contra él, y que dispondrá de asistencia jurídica u otra asistencia expropiatoria de la preparación y presentación de su defensa, que la causa será dirimida sin demora por una autoridad u órgano judicial competente, independientemente e imparcial, en una audiencia equitativa conforme a la ley, en presencia de un asesor jurídico u otro tipo de asesor adecuado, y a menos que se considere que ello fuere contrario al interés superior del niño, teniendo en cuenta en particular su edad o situación y o sus padres o representantes legales, que no será obligado a prestar testimonio o a declararse culpable, que podrá interrogar o hacer que se interrogue a testigos de cargo y obtener la participación y el interrogatorio de los testigos de descargo en condiciones de igualdad. Si se considerare que ha infringido en efecto las leyes penales, que esta decisión, toda medida impuesta a consecuencia de ella, serán sometidas a la autoridad u órgano judicial superior competente, independientemente e imparcial, conforme a la ley. Que el niño contara con la asistencia gratuita de un intérprete si no comprende o habla el idioma utilizado. Que se respetará plenamente su vida privada en todas las fases del procedimiento. 3. Los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicas para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido esas leyes, y en particular el establecimiento
de una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños no tienen capacidad para infringir las leyes penales. Inciso B, siempre que sea apropiado y deseable la adopción de medidas para tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales, en el entendimiento de que se respetarán plenamente los derechos humanos y las garantías legales. 4. Se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las órdenes de orientación y supervisión, asesoramiento, la libertad de vigilancia, la colocación de hogares de guarda, los programas de enseñanza y formación profesional, así como todas las posibilidades alternativas a la internación de instituciones para asegurar que los niños sean tratados de manera apropiada para su bienestar y que guarden proporción tanto con sus circunstancias como con la infracción. Inciso B, Convención Americana de los Derechos Humanos o Pacto de San José. Este tratado fue firmado por México el 22 de noviembre de 1969, ratificado por el Senado el 18 de diciembre de 1980 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1981. En este convenio es aplicable el artículo 5, derecho a la integridad personal. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe tener sometido a torturas ni a penas a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. La pena que no puede trascender a la persona del delincuente. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a la condición de personas no condenadas. 5. Como los menores pueden ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante los tribunales especializados con la mayor celeridad posible para su tratamiento. Y las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados. Las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores, las reglas de Pekín, artículo 7, derecho de los menores. En todas las etapas del proceso se respetarán las garantías procesales básicas, tales como la presunción de la inocencia, el derecho a ser notificado de las acusaciones, el derecho a no responder, el derecho al asesoramiento, el derecho a la presencia de los jóvenes padres o tutores, el derecho a la confrontación con los testigos y a interrogar a estos, y el derecho de la confrontación de los testigos y a interrogar en el derecho de apelación ante la autoridad superior. Reglas de las Naciones Unidas para la protección de menores privados de la libertad. Todo menor en edad de escolaridad obligatoria tendrá derecho a recibir una enseñanza adaptada a las necesidades y capacidades y destinada a prepararlo para la reinserción a la sociedad. Siempre que sea posible, esta enseñanza deberá impartirse fuera del establecimiento, en escuelas de la comunidad y en todo caso a cargo de los maestros competentes, mediante programas integrados en el sistema de instrucción pública, a fin de que cuando sean puestos en libertad, los menores puedan continuar sus estudios sin dificultad. La administración de los establecimientos deberá prestar especial atención a la enseñanza de los menores de origen extranjero o con necesidades culturales o étnicas particulares. Los menores analfabetos a que se presenten problemas cognitivos o de aprendizaje tengan derecho a una enseñanza especial. Reforma que instruye implementar el sistema de justicia penal de corte acusatorio, publicada el 18 de junio de 2008 en el Diario Oficial de la Federación. En estas reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las que tienen relevancia para el tema de dictaminar los artículos 19 y 20, específicamente en el apartado A. Inciso C. Reforma que eleva los derechos humanos a rango constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, siendo la más importante contenida en el artículo primero. Del anterior marco jurídico, tanto internacional como nacional, claramente se advierte la intención de que el menor de edad en conflicto con la ley penal tenga un proceso en que se respeten todos los derechos que la ley suprema otorga a todo adulto que ha cometido un delito. Por tanto, desde el momento de su detención hasta el momento que, en su caso,
el menor cumpla con la sentencia impuesta, deberá ser respetada sus derechos humanos. Es así, en virtud de que con anterioridad a la reforma de la reforma del 2005 al artículo 18 constitucional, el proceso que se seguía a los menores de edad de manera alguna cumplía con estos requerimientos. A partir de esa trascendente reforma que a las autoridades relacionadas con la procuración y impartición de justicia, así como la relacionada con el cumplimiento de sentencias, se les exige una especialización para tratar con los menores de 12 años y menores de 18 años a quienes se atribuye la participación en conducta prevista como delito de la ley penal. La reforma del 2008, en la que se establece el proceso oral y acusatorio, hace necesaria la adecuación de los términos establecidos en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se habla de realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales. Por consiguiente, el citado artículo 18 debe armonizarse con el 19 y 20 de la Ley Suprema para hablar de a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito. En consecuencia, con la finalidad de establecer lineamientos de aplicación en materia federal y con las entidades federativas, para fijar un marco jurídico único para el procedimiento penal que se sigan a los adolescentes. Es por lo que se procede a modificar el inciso C de la fracción 12ª del artículo 73, a fin de que el Congreso tenga posibilidades de emitir la legislación procesal penal única en la materia para el establecimiento, creación y manejo de los sistemas integrales de justicia para el adolescente por la federación y por las entidades federativas, sin que esto implique invasión de la soberanía de las entidades. La correcta aprobación formal de este decreto de la ley para el tratamiento de menores infractores para el Distrito Federal en materia común, en virtud de su inaplicabilidad por las autoridades del territorio nacional. Lo anteriormente, de conformidad al nuevo sistema, garantiza a todos los adolescentes. Esta dictaminadora coincide con la colegisladora en precisar que el objetivo del sistema de justicia para adolescentes es lograr que el financiamiento y la operación del mismo sean integrales, congruentes y eficaces en todo el país, acordes a los principios establecidos por la ley federal. El funcionamiento del sistema integral de justicia para adolescentes tiene como objetivo la efectividad tanto de las autoridades federales como las locales en el ámbito de la actuación cotidiana, por lo que es necesario contemplar, además de la etapa de implementación, las correspondientes a su funcionamiento y desarrollo que necesariamente entrañan cuestiones relativas a la formación y capacitación de los servidores públicos y a la infraestructura física y material. Implementación y funcionamiento y desarrollo del sistema, en el caso particular del presupuesto federal y con la previa opinión de las entidades federativas, cabe prever las partidas presupuestales y eventuales transferencias de recursos a las autoridades locales del sistema de justicia para adolescentes en los casos donde éstas atienden funciones administrativas y jurisdiccionales de carácter federal, incluyendo las relativas a la implementación, funcionamiento y desarrollo del sistema. Por lo anteriormente expuesto, con la finalidad de lo dispuesto en el artículo 135 de la Constitución, la Comisión de Puntos Constitucionales somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el proyecto de decreto para reformar los párrafos 4 y 6 del artículo 18 y el inciso C de la fracción 21ª del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia para adolescentes. Diputado presidente, dado lectura de la iniciativa indicada. Túrnese dicha iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Confesionalidad para su estudio y dictamen. Segundo secretario, continúe dando cuenta sobre los asuntos listados en el orden del día. Diputado presidente, en cartera para esta sesión está programado lo siguiente: dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Control Interno de Convencionalidad relativo a una iniciativa para reformar el artículo 7 de la Constitución Política del Estado de Campeche, promovida por los diputados José Adalberto Campos Sosa, Carlos Martín Ruiz Ortega, Luis Humberto Castillo Valenzuela, Ana Paola Ávila y Óscar Eduardo Uxul. Cuarto secretario, proceda a dar lectura al dictamen de cuenta. Expediente número 537, diagonal 61ª, diagonal 12, diagonal 14. Asunto iniciativa para reformar el artículo 7 de la Constitución Política del Estado de Campeche. Por
Honorable Congreso del Estado presente. Vista la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo de una iniciativa para reformar el artículo 7º de la Constitución Política del Estado de Campeche, promovida por los diputados José Adalberto Canto Sosa, Carlos Martín Ruiz Ortega, Luis Humberto Castillo Valenzuela, Ana Paola Ávila y Óscar Eduardo Utzul, de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Nueva Alianza, respectivamente, con fundamento en el artículo 54, fracción cuarta de la Constitución Política del Estado de Campeche y en los numerales 42 y 44 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. Y una vez valorada la iniciativa de referencia, se pone a la consideración del Pleno el presente dictamen resolutivo, cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes antecedentes. 1. Con fecha 18 de diciembre de 2014 se presentó ante esta legislatura la iniciativa que nos ocupa. 2. El pasado 8 de abril fue turnada la comisión para la continuación de su trámite. 3. Que los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Constitucionalidad sesionaron emitiendo este resolutivo de conformidad con las siguientes consideraciones. Primero, esta iniciativa no contraviene disposición alguna de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni de la particular del Estado, por lo que este Congreso se encuentra facultado para conocer en el caso de conformidad con lo prescripto por el artículo 54, fracción cuarta de la Carta Magna Local. Segundo, que los promoventes de esta iniciativa se encuentran plenamente facultados para hacerlo en términos del artículo 46, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Campeche, que faculta para instar iniciativas de ley o decreto. Tercero, que de conformidad con lo previsto en el artículo 32, 33 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad es competente para conocer y resolver sobre la iniciativa de que se trata. Cuarto, considerando que se reúnen los extremos del artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, procede la excusa de oficio de la diputada Ana Paola Ávila por tratarse de una de las promoventes y a su vez parte integrante del órgano que dictamina. Lo anterior, para efecto de dar estricto cumplimiento a la garantía de seguridad jurídica consistente en la imparcialidad de los actos jurídicos legislativos del Congreso del Estado. En consecuencia, la Presidencia de la Junta de Gobierno y Administración designó para este proceso de dictamen a la diputada Yolanda del Carmen Montalvo López del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Quinto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo segundo, reconoce que la nación mexicana tiene composición pluricultural sustentada originalmente en los pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de pobladores que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, parte de ellas. El artículo 2, apartado A de la Constitución Federal, establece que serán las legislaturas de los estados las que establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas, así como para reconocer a dichas comunidades como entidades de interés público. Sexto, el Censo de Población y Vivienda 2010 señala que la población total en el estado de Campeche es de 822.441 personas. En la entidad se habla más de 40 lenguas indígenas, existiendo un total de 92, 128 hablantes, de ellos un total de 92.128 habitantes, de ellos 47.333 son hombres y 44.795 son mujeres. Destaca la lengua maya, que sigue siendo la más hablada, seguida del chol y el tzetzal. La población hablante de lenguas indígenas se localiza principalmente en las localidades rurales con menos de 2.500 habitantes. En ellas se encuentra el 48% del total de los indígenas del estado. Entre los municipios con más altos porcentajes de la población que se considera indígenas destacan Jalquiní, Esenchacán, Opelchen y Calakmul. Sin embargo, y derivados del crecimiento y la diversidad cultural, los indígenas se encuentran presentes en todos los municipios del estado de Campeche.
La Constitución local que se pretende reformar con estricto apego a los derechos humanos en su concepción del derecho a la existencia cultural alterna, los pueblos indígenas que habitan en la entidad tienen derecho, desde un marco jurídico específico, a desarrollar y fortalecer el control y disfrute de sus recursos naturales, el uso de su lengua propia, sin limitación alguna, y sus formas e instituciones de gobierno, sus sistemas normativos y la resolución de conflictos, sus formas particulares de organización social y política, así como sus diversas manifestaciones culturales. Séptimo, el propósito de la presente iniciativa es armonizar la Constitución local con lo que establece el artículo 1 y 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo para los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Nuestra Constitución reconoce expresamente que los pueblos indígenas los siguientes derechos: reconocimientos como pueblo indígena, decidir, formar parte de la convivencia, organización, aplicar sus propios sistemas normativos, preservación de la identidad cultural, conservación del hábitat y preservación de tierras, uso y disfrute preferente de recursos naturales, acceso a la jurisdicción del Estado, uso de intérpretes, derecho a la consulta y participación. Octavo, por los razonamientos vertidos, este cuerpo colegiado estima que la iniciativa en estudio persigue un objetivo jurídicamente viable, razón por la que quienes dictaminan han considerado procedente la reforma que nos ocupa, pues esta reforma constitucional se instala en el contexto de que conocemos como derechos humanos de segunda y tercera generación: los derechos culturales, la autodeterminación y los derechos de la naturaleza autonómica. Reconoce asimismo que los pueblos y comunidades indígenas en ejercicio de los derechos de libre determinación tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en cuestiones relacionadas con sus asuntos internos, respetando los preceptos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en particular del Estado y las leyes que de ambas emanan. Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se dictamina: primero, es procedente la aprobación de la iniciativa para reformar el artículo 7 de la Constitución Política del Estado de Campeche. Segundo, hágase de conocimiento de los honorables ayuntamientos del Estado para que, como miembros del Poder Revisor de la Constitución Política de la entidad, en términos del artículo 130 de la referida Ley Fundamental Estatal, externen su decisión sobre dicha reforma. Tercero, en consecuencia, se propone al Poder Revisor de la Constitución Política del Estado la emisión del siguiente proyecto de decreto. Así lo dictamina la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad en el Palacio Legislativo de la ciudad de San Francisco de Campeche, a los 23 días del mes de abril del año 2015. Diputado Jesús Antonio Quiñones Loesa, diputada Yolanda de Carmen Montalvo López, diputado José Eduardo Bravo Negrín, diputado Miguel Ángel García Escalante y diputado José Ismael Enrique Canurca. Diputado presidente, dado lectura del dictamen indicado. Integrantes de la 61ª legislatura, procederemos a discutir en lo general el dictamen de cuenta. ¿Algún diputado desea participar en contra o algún diputado desea participar a favor? En virtud de que no hay oradores inscritos en contra, quedan sin efecto las participaciones a favor. Pasaremos a desahogar el procedimiento de votación. Diputados de la 61ª legislatura, se somete a votación nominal en lo general el dictamen de referencia. Sírvanse manifestar con el procedimiento previsto si lo aprueban. Segundo secretario, anote la votación y anuncie sus resultados. Ciudadanos diputados, procedan uno por uno a manifestar su voto, comenzando por el primero del lado derecho con respecto a este presidio. ¿Dónde andas, mujer?
¿Falta algún diputado por votar? Son 31 votos a favor, 0 en contra. En virtud del resultado de la votación, el dictamen y su proyecto de decreto quedan aprobados en lo general. Integrantes de la 61ª legislatura, procederemos a discutir el dictamen de cuenta en lo particular. ¿Algún diputado desea participar en contra? ¿Algún diputado desea participar a favor? En virtud de que no hay oradores inscritos, en contra quedan sin efecto las participaciones a favor. Pasaremos a desahogar el procedimiento de votación. Diputados de la 61ª legislatura, se somete a votación nominal en lo particular el dictamen de referencia. Sirva manifestar con el procedimiento previsto si lo aprueba. Segundo secretario, anote la votación y anuncie sus resultados. Ciudadanos diputados, procedan uno por uno a manifestar sus votos, comenzando por el primero del lado derecho de este presidio. ¿Falta algún diputado del Congreso por votar? Porque el resto no estamos en a favor. La votación ha tenido el siguiente resultado: 31 votos a favor, 0 en contra. En virtud de los resultados de la votación, el dictamen y su proyecto de decreto quedan aprobados en lo particular, dando por concluido el procedimiento de este dictamen. El segundo secretario proceda a remitir copia de este dictamen a los honorables ayuntamientos del Estado a efecto de recabar su voto respecto a la decisión que tomen en relación a la reforma constitucional de que se trata, para integrar la voluntad del Poder Revisor de la Constitución local. Continuaremos con el punto de asuntos generales. ¿Algún diputado desea hacer uso de la palabra? 1, 2, 3, 4. Voy a La participación que tendremos en asuntos generales es el siguiente. Número 1, diputado José Alberto Campos Sosa. Número 2, el diputado Jorge Alberto Norcausen Carrizales. Como número 3, el diputado Óscar Urzul. Como número
Con su permiso de los integrantes de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, ha sido propósito de esta 61ª legislatura actualizar nuestra legislación y, en su caso, armonizarla con las reformas constitucionales y las leyes generales que emita el Congreso de la Unión. Con la aprobación de la reforma al artículo 7º de nuestra Carta Magna Local, hemos dado un paso muy importante en el proceso de armonización con las normas de la Constitución Federal y con la política de respeto y defensa de los derechos humanos que hemos venido sosteniendo, especialmente en el tema de la discriminación. A lo largo de la historia hemos registrado el surgimiento de movimientos sociales para reivindicar a nuestros pueblos indígenas, para luchar contra el racismo y erradicar intolerancias y exclusiones. Con la reforma que hoy hemos aprobado y que seguramente contará con el apoyo de los cabildos de los municipios del Estado, reconocemos abiertamente la gran riqueza de las culturas, lenguas y tradiciones indígenas. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce 23 derechos específicos de los pueblos indígenas. Nuestra Carta Magna Local solo reconocía 9. Con la reforma al artículo 7º se reconocen expresamente todos los derechos que corresponden a los pueblos indígenas de nuestro Estado, desde decidir formas internas de convivencia y organización, hasta la preservación de la identidad cultural, conservación del hábitat y el uso y disfrute preferente de los recursos naturales. Y la que hoy aprobamos es una reforma que se instala en el contexto de lo que conocemos como derechos humanos de segunda y tercera generación, tales como derechos culturales, de autodeterminación y los de naturaleza autonómica. Sostuvimos que los derechos colectivos o de grupo, como en el caso de los que corresponden específicamente a los pueblos y comunidades indígenas, deben considerarse como derechos humanos, en la medida en que su reconocimiento y ejercicio sostienen los derechos individuales de los miembros del grupo. Consecuentemente, el Estado deberá respetar, reservar y mantener los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas que entrañan estilos tradicionales de vida, incluyendo, desde luego, la propia lengua. El evento legislativo de hoy es el final del camino que esta Comisión de Asuntos Indígenas ha recorrido desde hace varios meses. Con el decidido apoyo de la Delegación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, de la Universidad Autónoma de Campeche, de la Secretaría de Desarrollo Social, del Honorable Tribunal de Justicia del Estado, realizamos una amplia consulta a las comunidades indígenas del Estado sobre los derechos que deben ser reconocidos en el orden constitucional local y dar a conocer el proceso de armonización legislativa. Una vez que esta reforma se promulgue, previa a la aprobación de la mayoría de los ayuntamientos, tendremos en nuestra Constitución local un amplio catálogo de derechos de los pueblos indígenas y comunidades indígenas. Habremos subsanado un vacío constitucional y puesto al día en materia de derechos humanos colectivos e individuales, en la concepción del derecho a la existencia cultural alterna. Así, los pueblos indígenas que habitan en el territorio de nuestra entidad tienen derechos dentro de un marco jurídico específico a desarrollar y fortalecer el control y disfrute de sus recursos naturales, del uso de su lengua propia sin limitación alguna, sus formas particulares de organización social y política, así como sus diversas manifestaciones culturales. Como presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, quiero agradecer y compartir nuestra satisfacción en primer lugar a los miembros de la Comisión, diputada Ana Paula Ávila, diputado Óscar Eduardo Urzul, diputado Luis Humberto Castillo Valenzuela y a la recién incorporada diputada Sofía Balán Ávila. Muchas gracias por ese trabajo solidario con esta importante tarea legislativa que hoy concluye. Nuestro reconocimiento también a los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, que preside el diputado Jesús Antonio Quiñones Loaiza, por el dictamen que sustenta la aprobación de la iniciativa.
Reconocemos el respaldo de la Directora General de Derecho de la CDI a nivel nacional, la contadora Nubia Mayorga, para el buen desarrollo de este trabajo. También agradecemos la participación decidida del delegado federal de la CDI, el licenciado Álvaro Castillo Ortegón, y muchas gracias a la licenciada Esmeraí Betanzos, directora de Derechos Indígenas de la Comisión Nacional, que en múltiples ocasiones vino a Campeche para apoyar y asesorar al Comité Dictaminador de la Armonización Legislativa al Séptimo Constitucional. Y muchas gracias a ustedes, compañeros diputados y diputadas, que con su voto mostraron una vez más la sensibilidad política y responsabilidad parlamentaria. También quiero reconocer el trabajo del magistrado el licenciado Antonio Cabrera Mis, del licenciado Salvador López Espínola, de la Universidad Autónoma de Campeche, porque se realizó este trabajo en la consulta de 348 comunidades y que posteriormente esto va a ser base para presentar la ley de consulta indígena. Muchas gracias y yo les agradezco su respaldo. Si los diputados Luz Ferrer González y Jorge José Sáenz de Miradara han solicitado y obtuvieron permiso para retirarse de esta sesión. Se le concede el uso de la palabra al diputado Jorge Alberto Norcapsen Carrizales. Sírvase a ocupar la tribuna, compañero diputado. Muy buenas tardes a todos los presentes, a los compañeros diputados, amigos de los medios de comunicación y a la mesa directiva. Tristemente y por segunda ocasión, en menos de 40 días, hago uso de esta tribuna nuevamente para solicitar a todos los presentes y en memoria de dos personas que lamentablemente el día de ayer perdieron la vida en el accidente de la plataforma Troll Solution, una plataforma de mantenimiento perteneciente a la empresa Typhoon Offshore, operada por Harran & Partner, que se estaba posicionando junto al campo de exploración Can Alfa en la sonda de Campeche. Me refiero a los ciudadanos Isidro Solórzano Castillo y al ciudadano hindú Magesh Subramaya. Y para ello solicito un minuto de silencio y se pongan todos de pie, por favor, para honrar la memoria de dos petroleros fallecidos ahí el día de ayer en la sonda de Campeche. Muchas gracias, a favor de tomar asiento. Diputado secretario del Congreso del Estado de Campeche, con fundamento en los artículos 46, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Campeche y 72, 73 y 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, me permito someter a la consideración de la 61ª una proposición con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución por el que la 61ª legislatura del Congreso de Campeche solicita a Petróleos Mexicanos el inmediato esclarecimiento de los accidentes ocurridos en la plataforma marítima Catún Permanente y de la plataforma Troll Solution de la compañía Typhoon Offshore, y demanda al Ejecutivo Federal la renuncia inmediata de Emilio Lozoya Austin como director general de Petróleos Mexicanos, al tenor de los siguientes considerandos. El petróleo es actualmente la fuente de energía de los países desarrollados, generador de progreso y bienestar social, motor del desarrollo científico y tecnológico. Su extracción se realiza mediante la perforación de un yacimiento, el cual generalmente, además de crudo, almacena grandes cantidades de gas natural. México,
A pesar de ser un país en vías de desarrollo, cuenta con una amplia trayectoria y experiencia de industria petrolera que dio inicio hace 112 años. Desafortunadamente, esta industria ha hecho a nuestro país un fuerte dependiente de los ingresos económicos por la exportación de petróleo crudo y gas natural. Tan solo el Carmen ha aportado de manera histórica el 77% de toda la producción petrolera nacional, a través de los campos Cantarell y Cumaló. Si bien es cierto que las técnicas de fabricación, instalación y operación de los edificios petroleros mejoran durante la década de los 80s, incrementando con ello la eficiencia de su operación, hasta el punto de construir edificios multifuncionales que se han utilizado como hoteles, helipuertos, muelles y extractores de crudo, la realidad es que estas instalaciones se han hecho viejas y por supuesto peligrosas. Una industria como la petrolera requiere la revisión y capacitación constante del personal, sobre todo de los operadores, personal de mantenimiento y seguridad. En pocas palabras, hay que administrar los riesgos de trabajo y salud para proteger a los trabajadores, empleados, contratistas y visitantes de las instalaciones petroleras. La operación de las instalaciones petroleras de producción marina representa para Pemex y sus empresas subsidiarias un reto a vencer en materia de seguridad, debido al alto riesgo que se tiene al extraer, separar y transportar hidrocarburos. Por ello se debe apuntar a nueva tecnología más avanzada en materia de seguridad. Nuestra pregunta es, ¿contamos con esta tecnología? ¿Contamos con sistemas de seguridad automatizados y un programa de mantenimiento estricto para su funcionamiento integral? Hablamos, por supuesto, de los elementos del campo y el hardware del sistema de monitoreo y control. Como podemos observar, Pemex no ha garantizado a lo largo de su historia la seguridad y salvaguarda de vidas humanas. A pesar de contar con los recursos económicos y humanos suficientes, la empresa tiene una deuda histórica con las familias de los campechanos. Abril enlutó a los campechanos y mayo lo vuelve a hacer. Desde diversos frentes políticos, pero sobre todo legislativos, hicimos la advertencia de que si no se atendía este tema rápidamente, era probable que estos incidentes se volverían a presentar, y el director de Pemex y demás autoridades hicieron caso omiso. Por lo anteriormente expuesto, presento este punto de acuerdo para que se elabore de manera inmediata un acuerdo para que se informe de manera inmediata a esta soberanía el accidente de Alcatún Permanente y Troll Solution. Muchas gracias. De acuerdo con nuestro artículo 74 de la Ley Orgánica de nuestro Poder Legislativo, se acepta su iniciativa y se programa para la siguiente sesión. Concedemos la palabra al diputado Facundo Aguilar López para hechos, hacer uso de la palabra por un tiempo no mayor de 5 minutos. Buenas tardes a todos los presentes, con el permiso de la mesa directiva, compañeros de los medios de comunicación. La vez pasada pues subí por otro tema que era indignante, pero esta vez estoy subiendo por algo que vi en los medios de comunicación, algo que declara Carlos de Regules Ruiz Funes, director de la ASEA, que es la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Medio Ambiente del sector energético. Pues este funcionario declara que no hay daño ecológico en el hundimiento de la plataforma Troll Solution y que las manchas que se observan en fotos es aceite de máquinas generadoras de electricidad. Y como consta este medio de comunicación que está aquí, se observa también que hay manchas de aceite y que le digan a un pescador si el aceite no es contaminante. Y el problema es que no se quiere aceptar los daños ecológicos
que se les está haciendo a las áreas de pesca de los más de 4.200 pescadores que tiene registrado el sector pesquero del municipio del Carmen. Pescadores de Sabancuy, de Islahuaga, Atasta y el propio Carmen. Esto da cuenta de innumerables casos de delfines muertos en la orilla de la playa. En algunas partes ni siquiera se sabe porque no hay población ahí. Tortugas, todo tipo de especie que precisamente por esta contaminación, por estos derrames de aceite y de crudo, en el 2011 los pescadores registraron una fuga de crudo de dimensiones muy grandes y manchas de aceite, y lo notariaron también, y es parte de lo que están exigiendo los pescadores, solo que a veces no han encontrado la fuente correcta o el camino correcto para poder reclamar. Pero lo que más indigna es que se esté diciendo que no hay contaminación, como si esas manchas de aceite estuvieran ahí adornando el mar, como si fuera algo parte del paisaje. Y el aceite, pues es bien sabido que es precisamente el que causa muchas muertes a las especies marinas, que son las que pescan nuestros pescadores campechanos, carmelitas. Y es por eso que no se vale porque el estar diciendo que no hay daño, tenemos que ser muy congruentes con lo que decimos, y se tiene que reconocer en primera instancia para que surja una nueva relación entre el Pemex, entre el sector pesquero y entre los campechanos, de que se reconozca que efectivamente hay daño, que la producción pesquera de ribera sobre todo ha ido a la baja por las especies que están disminuyendo debido a esta contaminación, que no solamente es por esas máquinas eléctricas que se les fugó el aceite, sino que constantemente se ve esto, y que debido a las grandes dimensiones de las áreas de la producción petrolera, pues también no se tiene el dato concreto de cuánto es el daño. Pero que no se diga esto. Y lo digo porque también nuestros amigos pescadores nos están viendo en la televisión y también ven, así como la vez pasada nos pronunciamos por un engaño que les estaban haciendo, esta vez nos pronunciamos para defender a ese sector pesquero que está lastimado, y gran parte de eso es por la contaminación del Pemex. Ellos lo saben, ellos lo tienen registrado, y no podemos nosotros como legisladores hacer caso omiso de eso. Yo sí exijo desde esta tribuna que realmente se cuente ese daño ecológico, para que no se diga que no se le está afectando al sector pesquero. Muchísimas gracias. Se le concede el uso de la palabra para hechos al diputado Manuel Jesús Zavala Plaza. Gracias, con permiso de la mesa directiva. Muy buenas tardes a todos. Primero, sí me sumo al planteamiento que de igual manera se hiciera en tribuna ante el anterior acontecimiento. Y si me lo permite mi compañero diputado Norhausen, nada más hacer una pequeñita observación muy respetuosa. El minuto de silencio se pide al presidente de la mesa directiva por cuestiones de respeto y cortesías. Pero bueno, pero totalmente de acuerdo con el tema de lo acontecido. Después del minuto de silencio, el grito es de ya basta, que se sigan perdiendo vidas humanas ante negligencias, corrupción, indiferencia, insensibilidad de este gobierno, y que ese desprecio con que se viene a pasear los soles y no da la cara
efectivamente en eso coincido. La renuncia debería ser inmediata ante autoridades que no cumplen, ni garantizan, ni velan, ni tutelan por los derechos ni de los trabajadores que hoy están despidiendo miles, ni mucho menos las vidas que hoy se pueden lamentar. Solo basta ponerse en el sentimiento de esas familias que hoy están sufriendo por la pérdida de sus seres queridos. Y este señor, con todo el descaro del mundo, viene a minimizar: no pasa nada, no se contaminó. ¿Cuántas vidas más van a tener que perecer para que se ponga orden y se revoquen los contratos con estas empresas corruptas que solapa y alcahuetea el gobierno federal? Y la pregunta sigue siendo: ¿y la reforma energética para qué diantres sirvió? ¿Para privatizar? ¿Para seguir saqueando? ¿Para seguirse enriqueciendo? ¿Para seguir exprimiendo la ubre de este petróleo que nos pertenece y que nos arrebataron a la mala quienes aprobaron el pacto contra México y quienes aprobaron esa reforma energética? Y lo reitero, en la clandestinidad. Aquí de lo que se trata es: deberán de informar todo lo que nos deben aquí a este Congreso. Se aprobó, se puso un punto de acuerdo, se exigen, se hace llamados a misas, pero no se ve el llamado enérgico ni siquiera del gobernador, que hoy con la veda electoral no encuentras a ni una autoridad, no existen. Pues deberían de estar ya renunciando. ¿Para qué siguen cobrando si no son capaces de dar la cara por los campechanos, si no son capaces de sumarse a la indignación y al dolor de quienes perecen ante la irresponsabilidad? Porque aquí no está muriéndose la gente, los trabajadores, por cuestiones fortuitas. Aquí hay responsables, porque llamados han habido, porque advertencias y señalamientos de que las plataformas están obsoletas, de que las plataformas no funcionan, de que están trabajando con riesgos verdaderamente evidentes, palpables, y no pasa absolutamente nada. Creo que esto ya no se puede tolerar, no se debe de tolerar. Yo propondría, si me lo permite el diputado, ojalá se pudiera aprobar o no este punto de acuerdo ahora, que lo sometan, que se vean una vez más si efectivamente se está a favor de los ciudadanos, o de una vez lo van a mandar al congelador, porque así acostumbran cuando son temas que causa salpullido, que causa molestia al gobierno. Pero de verdad se lo digo, Lozoya es insostenible. Lozoya es el cuate del presidente. Lozoya, como muchos otros funcionarios de este gobierno, simplemente están de membrete, de aparador. No funcionan, no velan ni tutelan, insisto una vez más, por los derechos de los mexicanos, y ni mucho menos por los trabajadores. Y la reforma energética demuestra una vez más que simplemente sirvió para privatizar y seguir saqueando. Los trabajadores siguen siendo despedidos, los trabajadores siguen en la total incertidumbre, siguen corriéndose a gente, pero eso sí, las empresas estas coludidas con el gobierno sí se siguen enriqueciendo a costa de quienes pierden la vida y a costa de quienes siguen callando. Ojalá pueda darse una señal, lo vuelvo a decir una vez más, una señal de que efectivamente están representando a los ciudadanos, representando a quienes nos debemos, y ojalá de verdad puedan hacer algo, porque de lo contrario seguramente estaremos viendo otra noticia. Hoy Campeche de pronto no existe para la federación. Hoy Campeche lo humillan, lo pisotean por la federación, solamente lo utilizan y somos solamente nota nacional en notas rojas. Que si la economía se cae, que si el megafraude se va abajo, que si se mueren y las plataformas se caen, somos verdaderamente una vergüenza de pronto para la federación, y simplemente no somos capaces de indignarnos, alzar la voz y decirles como campechanos, más allá de las siglas, que ya basta y que pongan orden y que despidan a estos funcionarios que no sirven para nada y que solamente se están enriqueciendo a costa de los campechanos. Estoy de acuerdo. El uso de las palabras de los diputados Teida García Córdoba, diputado Ramón Ochoa Peña y diputada Yolanda Valladares Valle han solicitado y obtenido permiso para presentarse de estas. Se le concede el uso de la palabra al diputado Óscar Eduardo Urzul. Para
permiso de la mesa directiva, compañeras diputadas, compañeros diputados, amigos de los medios de comunicación, público en general que el día de hoy nos honra con su presencia. Buenos días, tengan todos ustedes. Uno de los ejes fundamentales del Partido Nueva Alianza es impulsar los proyectos e iniciativas que tengan que ver con el fortalecimiento de las costumbres y tradiciones que se traduzcan en beneficios tangibles para los pueblos que las practiquen. De ahí la importancia del presente punto de acuerdo que el día de hoy, con mucho respeto, vengo a poner a consideración del Pleno Legislativo. Un lugar hermoso que conserva usos, tradiciones y costumbres, donde se combina la riqueza cultural de la etnia y la historia, donde se tejen leyendas, rituales, ritos ancestrales en aspectos religiosos y que los convierten en sitios especiales para vivir o para visitarlos en busca de tranquilidad, recreación y cultura, es sin duda un pueblo mágico. Los pueblos mágicos se remontan en su origen a tiempos de reyes indígenas y señoríos, de haciendas y también de lugares de adoración religiosa o sitios de carácter especial que maravillan por su flora o por su fauna. Algunos trascienden por su música, su gastronomía o variedad de artesanías. Otros por contar con sitios para paseo y recreación donde el turismo internacional y nacional e incluso los propios pobladores disfrutan de los ambientes y la cosmovisión en un encuentro con nuevos simbolismos de la cultura tradicional. Los pueblos mágicos son como ventanas de los tiempos prehispánicos del México y el del Campeche de ayer. Se relacionan con los ciclos agrícolas, con las semillas de base de la alimentación y también poseen basamentos piramidales, posteriormente vestigios de la arquitectura provinciana de la colonia. La visita a los pueblos mágicos garantiza una grata estancia y contribuyen a preservar los escenarios únicos, los santuarios, las zonas ecoturísticas y los parques naturales. En ocasiones, las casas, las calles y el entorno natural son patrimonio histórico de una comunidad. La representación legislativa del Partido Nueva Alianza considera que el pueblo de Nunquiní, en el municipio de Calquiní, posee las características y condiciones para ser nombrado pueblo mágico. La Junta Municipal de Nunquiní se ubica en el municipio de Calquiní, en la parte norte del estado de Campeche, a 8 kilómetros de la cabecera municipal. Según datos del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía, en la actualidad cuenta con una población de 5.859 habitantes, de los cuales 2.978 son hombres y 2.881 son mujeres. Es importante que las Secretarías de Turismo Federal y Estatal consideren que esta histórica población dispone del atractivo simbólico suficiente para documentar su inclusión, incluyendo obra literaria y causas sociales, además de su riqueza cultural que está presente en sus tradiciones y en su culto al patrono de San Diego de Alcalá, la producción del petate, que el día de hoy solamente 5 o 6 familias hacen esa extraordinaria artesanía en ese poblado, y los tradicionales osos de Nunquiní, así como otras expresiones que pueden enriquecer con las demás muestras culturales. Todo ello, indudablemente, le permitirá cumplir con cada una de las condiciones complementarias que se establecen en los lineamientos generales para la incorporación y permanencia al programa de pueblos mágicos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de septiembre de 2014. Nunquiní es un territorio susceptible al turismo ecológico, con atribuciones únicos que le hacen diferentes a las demás comunidades, con una cosmovisión, simbolismo e historia auténticas. En Nunquiní, sus pobladores respetan y conservan y practican el idioma maya, además de amar a la tierra donde producen y proveen hortalizas para todos los campechanos. Sus tradiciones, vaquerías,
y todas sus costumbres son famosas en toda la región. Para obtener su nombramiento de pueblo mágico, además del entusiasmo de sus pobladores, Nunquini requiere el apoyo del gobernador del estado a través de la acción de la Secretaría de Turismo Estatal ante su similar federal. Necesita de la intervención decidida del honorable Ayuntamiento de Calquiní, de un cabildo emprendedor que coadyuve en la construcción del expediente técnico, pero también de que la 61ª legislatura del Congreso del Estado apruebe y etiquete los recursos para aplicarlos conforme a los lineamientos que nos demanden. Esta representación legislativa del Partido Nueva Alianza considera que este nombramiento del pueblo mágico representará un beneficio económico y social para los pobladores de Nunquini y de toda la región, y permitirá conservar nuestra riqueza cultural y nuestra historia. Por lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno del Congreso del Estado el siguiente punto de acuerdo. La 61ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche acuerda, primero, exhortar al ciudadano gobernador constitucional del Estado de Campeche, al honorable Ayuntamiento de Calquiní y al honorable Congreso del Estado para que realicen los trámites, gestiones y previsiones que se requieren para lograr el nombramiento del pueblo de Nunquini, municipio de Calquiní del Estado de Campeche, como pueblo mágico. Segundo, exhortar al Congreso del Estado a través de la 61ª legislatura para que el ejercicio presupuestal 2016 reserve y etiquete recursos para aplicar en el pueblo mágico de Nunquini conforme a los lineamientos del programa. Tercero, gírese los comunicados que correspondan. Transitorio, único, el presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Atentamente, San Francisco de Campeche, 7 de mayo de 2015, diputado Mario Trinidad Santoyo y su servidor Óscar Eduardo Arturo. Es cuatro. Muchas gracias. Agotado. Se le concede el uso de la palabra al diputado Jesús Antonio Quiñones Luesa. Sírvase, compañero diputado, ocupar la tribuna por máximo de 10 minutos. Con su permiso, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, el pasado lunes 4 de mayo, el presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, promulgó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y señaló que es precisamente la transparencia y la información pública los pilares de la democracia, que dan confianza y certeza a la ciudadanía y favorecen la rendición de cuentas. La nueva ley tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, organismos de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física o moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, del Estado y de los municipios. Se fortalece así una verdadera cultura sobre el valor de la transparencia. Sin duda, se está inaugurando una nueva etapa en la manera de interactuar entre la sociedad y el gobierno, al establecer un diálogo permanente entre ciudadanos y funcionarios, donde cobra vida el ejercicio del derecho emanado del artículo 6º de la Constitución Federal. Por tratarse de una ley general,
es de observancia obligatoria en toda la República y se crea el Sistema Nacional de Transparencia integrado por el INAI, los titulares de los órganos garantes de los estados, la Auditoría Superior de la Federación y el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, así como la operación de una plataforma nacional de transparencia que permita cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones legales para los sujetos obligados y organismos garantes, pero sobre todo para facilitar la accesibilidad para los usuarios. El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, IFAI, cambia su nombre por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, pero además crece en atribuciones. De los 242 sujetos obligados que tenían registrados en la pasada ley, ahora los ciudadanos podrán solicitar información a más de 400 entes públicos de los 3 órdenes de gobierno, así como de partidos políticos, sindicatos y fideicomisos. De conformidad con el transitorio quinto de dicha ley, los congresos locales tenemos el plazo de 1 año para armonizar las leyes relativas conforme a lo establecido en la ley general. Por supuesto que no esperaremos al año. El Congreso del Estado refrenda su compromiso con el respeto de los derechos fundamentales, como lo es el derecho a la información, reconocido en la Constitución y en los tratados internacionales. Cumplimos con nuestras obligaciones de transparencia bajo el principio de máxima apertura y damos respuesta en breve tiempo a los solicitantes de información. Consecuentemente, iniciaremos el procedimiento legislativo para la armonización del marco normativo estatal en materia de transparencia y acceso a la información pública y la conformación y atribuciones de la comisión correspondiente, de manera que la nueva reglamentación entre en vigor a la mayor brevedad posible. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, emitida por la 58ª legislatura por decreto número 162, entró en vigor el 1 de junio de 2005. Fue en su tiempo una ley avanzada que al paso de los años y avances legislativos en la materia ha ido perdiendo actualidad, por lo que la expedición de una nueva ley general es una magnífica oportunidad para revisarla y actualizarla. Como legisladores, celebramos la promulgación de la Ley General de Transparencia que amplíe el ejercicio de derecho de acceso a la información en igualdad de circunstancias, sin restricciones ni límites. México está en un tiempo de importantes transformaciones y con las nuevas normas de transparencia y acceso a la información se pone en la ruta de las mejores prácticas de la democracia contemporánea. Muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra a la diputada María Santamaría Bruno. Le complica. Muy buenos días, con su permiso, honorable mesa directiva, compañeras diputadas, compañeros diputados, amigos de los medios de comunicación, bienvenidos todos los aquí presentes. Punto de acuerdo para que el Ejecutivo del Estado haga las gestiones pertinentes ante la Secretaría de Educación Pública para que el Instituto Campechano sea reconocido como universidad pública estatal con apoyo solidario. La suscrita diputada María Rafaela Santamaría Brum, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en uso de las facultades que me confieren los artículos 46, 47 y 48 y demás relativos y aplicables de la Constitución Política del Estado de Campeche,
artículos 45, 46 del Estado de Campeche, por medio del presente curso, presenta a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo bajo la siguiente exposición de motivos. Un pasado de gloria y un presente de luz. Instituto Campechano. El Instituto Campechano es la institución de educación superior más antigua del Estado. Su fundación se vincula con los programas de instrucción elemental y media que se han instrumentado en la entidad en el siglo XVIII. En 1715 se autorizó la orden de los jesuitas que eligieran un colegio, el cual fue puesto bajo la advocación de San José. Dicho plantel entró en funciones el día 4 de noviembre de 1756. Cuando los integrantes de la Compañía de Jesús resultaron expulsados de todos los territorios del dominio español, la conducción del colegio estuvo encomendada a la orden religiosa de los sanfranciscanos, quienes hicieron cargos de dicha educación en Campeche. Ellos fueron los que concluyeron la construcción de la cúpula y la capilla mayor del templo. Esta labor educativa continuó hasta el año de 1823, cuando se fundó el Colegio Clerical del Arcángel San Miguel, en el antiguo sitio que ocupaba el Colegio de San José. La nueva institución, en honor a sus benefactores, la señora Josefa de la Fuente, viuda de Estrada, y el sobrino de este, reverendísimo Miguel de Estrada, fue denominado por acuerdo de su órgano de gobierno Colegio Clerical de San Miguel de Estrada, nombre que mantuvo hasta mediados del siglo XIX. Más tarde, el movimiento liberal de 1857 promovió la creación del Centro de Estudios, que fue el cimiento y piedra angular de la educación en el nuevo estado de Campeche, y para tal efecto, el 31 de diciembre de 1859, el gobernador licenciado Pablo García y Montilla decretó: se establece en esta capital un colegio de segunda y alta enseñanza bajo el nombre del Instituto Campechano, el edificio que originalmente fue convento de jesuitas y en el que después estuvo el Colegio Clerical de San Miguel de Estrada. El benemérito Instituto Campechano se inauguró el día 2 de febrero de 1860, siendo su primer rector el licenciado Tomás Astar Barbachano. El impulso inicial de la transformación de su sistema de enseñanza fue obra del licenciado Astar Barbachano, quien fue el que proyectó y formuló el nuevo reglamento al que debía sujetarse el amplio plan de estudios del Instituto Campechano, que garantizaba a los alumnos el derecho de adquirir una instrucción más amplia y positiva con respecto a la que se impartía en el seminario, el cual no incluía en sus programas de estudios los nuevos métodos de investigación científicas de la época. El pasado 1 de diciembre de 2009, el gobernador del Estado presentó ante el Pleno del Congreso del Estado la iniciativa de otorgarle autonomía al Instituto Campechano. Finalmente, el pasado 2 de febrero de 2010, entra en vigor el decreto que le otorga autonomía. Sin embargo, esta autonomía decretada no ha sido fácil de ir construyendo. Resulta que somos el único estado del país que contaría con 3 instituciones de educación superior con la denominación de Universidad Pública Estatal. La primera de ellas es la Universidad Autónoma de Campeche, la UAC. La segunda, la Universidad Autónoma del Carmen, la UNACAR. Y finalmente el Instituto Campechano. La Subsecretaría de Educación Superior, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, clasifica las instituciones de educación superior del país en 10 categorías: universidades públicas, federales, universidades públicas estatales, universidades públicas estatales con apoyo solidario, institutos tecnológicos, universidades tecnológicas, universidades politécnicas, universidades interculturales,
centros públicos de investigación, escuelas normales públicas y otras instituciones públicas. Universidades públicas federales. Las instituciones que conforman este subsistema realizan, además de las funciones de docencia, un amplio espectro de programas y proyectos de investigación, generación y aplicación innovadora de conocimiento y de extensión y difusión de cultura. Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, Instituto Politécnico Nacional, IPN, la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, Universidad Autónoma Agraria, la Antonio Narro, la UAAN, Universidad Autónoma de Chapingo, la UACH, Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México, la UNADN. Universidad Pedagógica Nacional. Hay las universidades públicas estatales, son instituciones de educación superior creadas por decreto de los congresos locales bajo la figura jurídica de organismos públicos descentralizados. Estas instituciones estatales desarrollan las funciones de docencia, generación y aplicación innovadora del conocimiento, así como de extensión y difusión de la cultura. Entre estas se encuentra reconocida la universidad de cada uno de los estados de la República Mexicana, siendo necesario destacar que solo Campeche cuenta con 2 universidades estatales, la UAC y la UNACAR. Universidades públicas estatales con apoyos solidarios son aquellas instituciones de educación superior que reciben aportaciones del programa presupuestario y cuyo financiamiento proviene principalmente de los gobiernos estatales. Asimismo, el gobierno federal contribuye con un apoyo solidario convenido con el estado respectivo, al igual que las universidades públicas estatales desarrollan las funciones de docencia, generación y aplicación innovadora del conocimiento, así como de extensión y difusión de la cultura. Entre estas instituciones se encuentra la Universidad del Mar, Universidad Tecnológica Mixteca, Universidad del Occidente, Universidad Estatal de Sonora, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Universidad Popular de la Chontalpa, entre otras, que son 17. Siendo el Instituto Campechano la institución de superior más antigua del Estado y donde se han formado miles de profesionistas que día a día contribuyen al desarrollo de nuestro Estado y país, es hora de que como autoridades podamos contribuir a que se siga formando profesionistas en las diversas áreas en las que existen. Por un pasado de gloria y un presente de luz, Instituto Campechano. A partir de lo anterior expuesto, presento el siguiente punto de acuerdo. Se exhorta al Ejecutivo del Estado, pero que en el ámbito de sus funciones realice las atenciones pertinentes a través de la Secretaría de Educación Pública para que el benemérito Instituto Campechano sea reconocido como universidad pública estatal con apoyo solidario y puede tener acceso a los beneficios que este reconocimiento le conlleva. Se exhorta al secretario de Educación del Estado de Campeche, ingeniero José Martín Farías Maldonado, para que en el ámbito de sus funciones realice las gestiones pertinentes ante la Secretaría de Educación Pública para que el benemérito Instituto Campechano sea reconocido como universidad pública estatal con apoyo solidario y pueda tener acceso a los beneficios que este reconocimiento conlleva. Y por último, tercero, se exhorta al delegado de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación, OSPAE, maestro Daniel Hernández Chávez, para que en el ámbito de sus funciones realice las gestiones pertinentes ante la Secretaría de Educación Pública para que el benemérito Instituto Campechano sea reconocido y pueda tener acceso a los beneficios que a esto conlleva. Muchas gracias. Muchas gracias.
Agotados los puntos establecidos en el orden del día de esta sesión, me permito informar que continuaremos con los trabajos de este periodo mañana, viernes 8 de mayo del 2015, a las 11 horas en este mismo salón de sesiones, para la cual quedan formalmente citados. De pie, por favor. No habiendo otro asunto que tratar, declaro clausurada esta 10ª sesión, siendo las 12 horas con 59 minutos del día hoy, jueves 7 de mayo de 2015. Segundo secretario, elabore la constancia respectiva. Pasen buenas tardes.